primer ministro ruso afirma que Moscú y Pekín ampliarán los pagos en monedas nacionales en 2023. Si en 2021 solo una cuarta parte de las liquidaciones entre nuestros países se realizaban en moneda nacional, el año pasado fueron casi 2/3, señaló. El primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, ha declarado este martes durante su discurso en el Foro Empresarial Ruso-Chino que en 2023 Moscú y Pekín aumentarán su comercio mutuo hasta $200.000 millones y ampliarán los pagos en monedas nacionales. Estoy seguro de que este año cumpliremos la tarea fijada por los jefes de Estado, Vladimir Putin y Xi Jinping, de elevar el volumen de negocio comercial mutuo a $200.000 millones, aseveró, agregando que este crecimiento va acompañado de importantes transformaciones cualitativas y, sobre todo, de una menor dependencia del dólar y otras divisas occidentales. Si en 2021 solo una cuarta parte de las liquidaciones entre nuestros países se realizaban en moneda nacional, el año pasado fueron casi 2/3. Seguiremos aumentando la independencia de la cooperación financiera bilateral y reforzando así la soberanía económica, destacó. Además, Mishustin señaló que Rusia espera ampliar las conexiones aéreas con China y desarrollar otras rutas de transporte. Según el alto funcionario, la cooperación al respecto adquiere especial importancia en el nuevo entorno geopolítico. Así, detalló que el tráfico de mercancías y pasajeros entre ambos países mejoró notablemente en los 4 primeros meses del año. Entre otras cosas, mencionó que hay un buen potencial para la cooperación informática entre Moscú y Pekín. Ya están en marcha proyectos bilaterales centrados en la introducción de soluciones digitales en diversos ámbitos de la vida de las personas. Al mismo tiempo, existe un gran potencial para desarrollar la cooperación en software de código abierto, sistemas operativos móviles, centros de datos y seguridad de la información, sostuvo. Estrechando lazos con los estados amistosos. En este contexto, el primer ministro ruso aseguró que Moscú seguirá estrechando lazos con los estados amistosos y subrayó que esta es una de las 6 tareas clave fijadas por el presidente ruso Vladimir Putin para este año. Nuestro país está orientado hacia mercados de rápido crecimiento. Ampliamos nuestros contactos comerciales con las economías de más rápido crecimiento del mundo. Estas palabras se aplican plenamente también a nuestro gran amigo China, dijo. El nivel de inflación más bajo de Europa. Mishustin comunicó también que el nivel de la inflación rusa en mayo es la cifra más baja de todas las naciones europeas. La tasa de desempleo en Rusia se sitúa en un mínimo histórico de solo el 3,5%. A principios de mayo, la inflación se redujo al 2,3% interanual. Es la cifra más baja de cualquier país de Europa, afirmó. Asimismo, el alto funcionario subrayó que Moscú resistió la presión de las sanciones a una escala sin precedentes que tenía como objetivo quebrar la economía, hundir la moneda nacional, provocar una inflación devastadora y golpear el nivel de vida de los ciudadanos de a pie. Nada de lo que soñaban nuestros detractores ocurrió, resaltó, añadiendo que Rusia continúa su desarrollo progresivo. No solo no nos desplomamos, sino que crecimos significativamente en una serie de parámetros económicos. El año pasado, por ejemplo, alcanzamos un nuevo máximo histórico en cosecha de grano. 157 millones de toneladas, superando con creces incluso los logros de la Unión Soviética, precisó. Borrell. La amistad con Rusia y la pertenencia a la Unión Europea son incompatibles. El jefe de la diplomacia europea se refirió a una influencia rusa que intenta descarrilar la trayectoria europea de los candidatos balcánicos al bloque comunitario.
La adhesión de los países balcánicos a la Unión Europea es incompatible con unas relaciones estrechas con Rusia, declaró el lunes el alto representante del bloque comunitario para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas. El jefe de la diplomacia europea indicó que los ministros del bloque habían celebrado un almuerzo con sus homólogos de las naciones de los Balcanes Occidentales en el que hablaron de la influencia rusa que intenta descarrilar la trayectoria europea de los candidatos a la Unión. Celebramos las decisiones estratégicas y valientes de algunos de ellos, que se alinearon plenamente con nuestra política exterior y nuestras sanciones, afirmó durante una rueda de prensa. Y también indicamos a los que aún no se han alineado plenamente, o no se han alineado en absoluto, y quiero mencionar especialmente a Serbia, que mantener estrechos lazos con Rusia no es compatible con su proceso de adhesión a la Unión Europea, expresó Borrell. Entre los países balcánicos candidatos a la Unión Europea se encuentran Albania, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia del Norte. Serbia y Albania solicitaron la adhesión en 2009, Montenegro en 2008, Bosnia y Herzegovina en 2016 y Macedonia del Norte en 2004. Me explican qué clase de idiota soy. Mientras tanto, el presidente serbio, Aleksandar Vučić, ha afirmado en repetidas ocasiones que los países occidentales siguen presionando a Belgrado para que ceda y acabe imponiendo sanciones contra Moscú por su operativo militar en Ucrania, mientras que el país aboga por conservar sus antiguos lazos con Rusia. En la primera de sus solicitudes, en lugar de buenos días o buenas noches, me explican qué clase de idiota soy por no imponer sanciones a Rusia. Bueno, te escuché, entendí tu propuesta, te deseo todo lo mejor, señaló recientemente el mandatario al comentar sus conversaciones con líderes occidentales. El Tesoro de Estados Unidos advierte que no podrá pagar toda su deuda ya en junio. Según Janet Yellen, si el Congreso no ha actuado para aumentar o suspender el límite de la deuda hasta principios de junio, es probable que no se puedan cumplir con todas las obligaciones del gobierno. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, envió este lunes una carta de seguimiento a todos los miembros del liderazgo del Congreso sobre el límite de la deuda, instando a los legisladores a actuar lo antes posible. Estimamos que es muy probable que el Tesoro ya no sea capaz de satisfacer todas las obligaciones del gobierno si el Congreso no ha actuado para elevar o suspender el límite de la deuda a principios de junio, y potencialmente tan pronto como el 1 de junio, señaló. La carta llega mientras el presidente estadounidense, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se preparan para reunirse en la Casa Blanca para continuar las negociaciones sobre un acuerdo de límite de deuda, en medio de la creciente preocupación de que Washington pueda caer en el impago por primera vez. Yellen advirtió que no elevar el techo de la deuda sería desastroso para la economía del país. Si el Congreso no aumenta el límite de la deuda, causaría graves dificultades a las familias estadounidenses, dañaría nuestra posición de liderazgo mundial y generaría dudas sobre nuestra capacidad para defender nuestros intereses de seguridad nacional, destacó. Por su parte, Biden aseguró el domingo que su accionar ha sido intachable en caso de un posible impago. Al mismo tiempo, afirmó que tiene la autoridad para aumentar el techo de deuda de manera unilateral, usando la 14ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que estipula que la validez de la deuda pública de Estados Unidos no podrá cuestionarse. A finales de enero, el país norteamericano alcanzó el límite de deuda de $31,4 billones, tras lo cual el Departamento del Tesoro empezó a tomar medidas extraordinarias para seguir pagando las facturas del gobierno federal.
El gobierno federal estadounidense está sujeto a una normativa legal que regula el nivel de endeudamiento que puede asumir. Una vez que se llegue al límite y agote las formas de pagar sus cuentas, el Congreso debe levantar el techo para que el Ejecutivo continúe pidiendo prestado para cumplir con sus obligaciones.